Comenzamos en este tercer bimestre a hablar acerca de administración. Diga administración. Dios nos ha confiado determinadas acciones o asignaciones para que nosotros las llevemos a cabo como buenos administradores de Dios. Cuando vamos a la palabra administración, viene del latín servir. Qué interesante, ¿no? Que administración tiene que ver con servir. Y es el acto de administrar, planificar, controlar y dirigir los diversos recursos con los que una persona cuenta, empresa, negocio u organización, con el fin de alcanzar una serie de objetivos. Repito, es el acto de administrar, planificar, controlar y dirigir los diversos recursos con los que cuenta una persona, empresa, negocio u organización con el fin de alcanzar una serie de objetivos. La definición técnica de administración es la siguiente: es el proceso que busca, por medio de la planificación, la organización, ejecución y el control de los recursos, darle un uso más eficiente para alcanzar los objetivos de una institución. Y cuando vamos a los sinónimos de administración, tiene que ver con gobernar, dirección, gerencia, gestión, orden, entre tantas otras cosas. ¿Sí? La capacidad de gobernar, administrar, gerenciar, gestionar, ordenar aquellas cosas que Dios nos ha confiado. Y a modo de introducción y para meternos en el tema, en estos días escuchamos una palabra que fue interesante: somos lo que pensamos. Y por medio de la palabra nos hicieron entender que es así, ¿sí? Nadie es mejor o peor de lo que piensa, ¿sí? Todos de alguna manera obedecemos la forma de pensar, ¿sí? Lo que pensamos de alguna manera nos termina gobernando, nos termina dirigiendo para el lado en que tenemos que estar. Somos lo que pensamos, por eso permanentemente es bueno y es saludable y es beneficioso y es bíblico y escritural renovar la mente para no adaptarnos a la realidad natural, sino enfocarnos en la comprobación de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La verdad del nuevo pacto, dijimos, nos hace efectivos en el desarrollo del propósito y de nuestra asignación en el mismo. Funcionar en el propósito eterno es manifestar la razón por la cual nos hizo nacer. Por eso tenemos que estar enfocados. La palabra de Dios viene para enfocarnos, para dirigirnos, ¿sí? Para que lleguemos a un buen puerto y para que seamos efectivos en la manifestación de la realidad de Cristo en la tierra. El nuevo pacto, dijimos, que aparece en un nuevo orden establecido en su naturaleza y dijimos que la garantía es Cristo. La verdad que nos debe gobernar es la verdad del nuevo pacto, lo último, lo actual, lo que hoy rige nuestras vidas. Conocer y entender esta verdad nos dará firmeza y constancia ante cualquier dificultad, prueba o tribulación. Veníamos hablando en estos dos últimos domingos acerca de movernos no por lo que sentimos, sino por lo que sabemos. Por eso somos responsables de nuestras decisiones, actitudes y acciones en la vida, porque fuimos diseñados con esta capacidad. Entonces, cuando vamos a hablar acerca de administración, tenemos que comenzar desde el principio. Un texto que ya lo hemos visto muchas veces, pero vamos a ir para entender algunas cosas. Génesis 1:26 al 28 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgad y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Interesante entonces es este tema cuando hablamos de administración. Dios es un Dios de orden. Dios, todo lo que hizo y sigue haciendo está dentro de un orden, de una planificación eterna. Dios no es improvisado, Dios no es argentino. Sí. Dios es eterno, diga, Dios es eterno. Y en su eternidad Dios ya estableció todo para que se manifieste de la manera correcta, precisa, específica. Todo ya lo hizo de antemano, todo, absolutamente todo ya fue diseñado y todo se cumple de acuerdo a su plan. Diga, de acuerdo a su plan. Entonces, es interesante. Primero vamos a hablar de dos palabras: sojuzgar y señorear, porque lo otro ya, fructificar, multiplicar y llenar la tierra, ya lo hemos hablado en varias oportunidades. Ahora, sojuzgar y señorear es interesante. ¿Qué dice sojuzgar? Cuando Dios crea al hombre le dice sojuzguen. ¿Qué es sojuzgar? Diga conquistar. Diga subyugar. Dar, hollar, sepultar, servidumbre, sojuzgar, someter, sujetar, ¿sí? De alguna manera tiene que ver con dominio, ¿sí? Con dominio también. Y señorear también tiene parte, dice dominar, estar a cargo, dirigir, dominio, mandar, tomar. Entonces, cuando Dios pone al hombre conforme a su imagen y semejanza, el hombre reúne todas las facultades necesarias para llevar adelante ese plan. ¿Sí? Dios lo preparó, lo equipó al ser humano. Diga, nos equipó. Porque los seres humanos tenemos capacidades, ¿sí? Entonces, es interesante que Dios crea al hombre y fue diseñado y capacitado para asumir responsabilidades. Pero antes que nada, quiero aclarar algo. Dios nunca le entregó el título de propiedad de algo al hombre. El hombre está en la tierra como un administrador, diga administrador. Dios nos puede dar muchas cosas, pero de todo eso somos ¿qué? Buenos, o deberíamos de ser buenos administradores, ¿sí? Tu vida, tu casa, tu familia, todo, tu ministerio, lo que Dios te ha dado, todo, absolutamente todo es parte de una administración. ¿Sí? No somos dueños. Por eso muchas veces nosotros, cuando nos creemos que somos dueños, hacemos un mal uso de todo lo que Dios nos ha dado. Porque yo con lo mío hago lo que quiero. Con mi tiempo hago lo que quiero. Con mi casa hago lo que quiero. Entonces, todo eso que decimos, que hacemos lo que queremos, en realidad lo que estamos haciendo es meternos en un lugar en el cual Dios nunca nos puso. Porque nunca Dios nos dio la titularidad, el título de propiedad de algo. Uno puede decir, sí, tengo la casa, tengo el auto a mi nombre. Yo te pregunto, cuando venga el estuche de madera, ¿entra la casa ahí adentro? No entra la casa. Y el auto sí, entonces. Tampoco. ¿Sí? Entonces, amados, la Biblia nos enseña que vinimos desnudos a la tierra y nos vamos de la misma manera. Diga, de la misma manera. Entonces, el ser humano se afana por cosas, por abarcar, por conquistar. Y fuera del diseño de Dios, todo eso trae amargura, tristeza, aflicción,
porque todo eso no está puesto en el corazón de Dios. Dios ya nos dejó tarea para que nosotros administremos con sabiduría. Entonces, por haber sido creados a su imagen y semejanza, Dios ya nos da por sentado, si fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios, que tenemos todas las capacidades, las facultades que ya nos fueron dadas, a través de ellas poder llevar adelante una gestión de administración favorable. Desde nuestras vidas, integralmente, hasta lo que hacemos, pensamos, vivimos, todo merece una buena administración. La vida espiritual que nos fue dada por Dios, de la palabra de vida, de la verdad presente, y nuestra vida corporativa dentro de la congregación o dentro de la iglesia propiamente dicha, porque somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, o sea, yo. ¿Vamos bien? Entonces, como parte del cuerpo de Cristo, yo tengo una responsabilidad. Si yo entiendo que soy parte del cuerpo, escuche bien esto, por favor. Si entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿por qué pensamos que nos podemos mover de cualquier manera y no respetar a mi hermano, no valorar a mi hermano, no tener en cuenta el común denominador que es el cuerpo de Cristo y por el cual todos tenemos que funcionar? Yo no puedo hacer que el cuerpo de Cristo se vea afectado por una mala decisión o una mala determinación personal. ¿Sí? Por eso la palabra enseña rígidamente que cuando uno ofende a su hermano se transforma en homicida. Entonces, ¿por qué? Porque no valoramos el cuerpo. Cuando tomamos la cena del Señor y compartimos, ¿qué decimos? Si alguno no discierne el cuerpo de Cristo, será culpado del cuerpo y la sangre. ¿Por qué? Por no discernir el cuerpo. O sea, yo tengo que ser un buen administrador del lugar, en primera medida, del lugar en que Dios me puso. ¿En qué lugar Dios me puso? Primeramente como hijo. Diga hijo. Como hijo de Dios, yo tengo que ser un buen administrador porque tengo que dejar bien a quién. A mi padre. ¿Sí? El que me hizo hijo. ¿Sí? Me hizo hijo de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser buenos administradores de lo que hacemos y de lo que somos. ¿Sí? Segundo lugar, fuimos incorporados en el cuerpo de Cristo. Y yo tengo que hacer que el cuerpo de Cristo, yo tengo que sumar. Diga, sumar. O sea, mi lugar dentro del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, debe ser un lugar para que yo aporte un beneficio. Diga beneficio, por favor. ¿Sí? O sea, yo no puedo nivelar para abajo. ¿Sí? ¿Qué pasa en un equipo de fútbol cuando uno de los 11 tira para atrás? ¿A quién perjudica? ¿A él mismo? No, a un equipo. ¿Sí? Porque no está cumpliendo con la función o con el rol específico que se le encomendó. Por lo tanto, ¿qué hace esa persona? Está nivelando ¿para dónde? Para abajo. Entonces, mi lugar en el cuerpo de Cristo tiene que ser para que la iglesia se vea cada vez mejor. ¿Me va entendiendo o no? O sea, mi lugar en el cuerpo de Cristo tiene que servir para que la iglesia, o sea, lo que nosotros representamos, no el título de Vientos de Cambio, la iglesia de Jesucristo. Porque Vientos de Cambio es un nombre terrenal que le damos a lo que estamos haciendo porque tenemos que diferenciarnos o distinguirnos con un nombre, pero la verdadera historia de la iglesia no pasa por un edificio, pasa por ser la iglesia. ¿Sí? Por eso yo tengo que saber que fui llamado por Dios para ser parte de la iglesia. Y como parte de la iglesia yo tengo que hacer o llevar adelante una buena gestión para que la iglesia sea beneficiada con mi aporte, con mi lugar, con mi posición, con lo que yo pueda hacer.
Nuestros primeros padres, Adán y Eva, fallaron. No es una novedad, ¿verdad? No siguieron las directivas del Creador, quien le había dado las pautas de qué hacer y cómo hacer. Y solamente, amados, una sola cosa no podían hacer. Fíjate vos, una sola cosa no podían hacer. ¿Sí? O sea, ellos tenían todo a favor. O sea, todo era favorable, todo era bueno, todo era maravilloso. Solamente se tenían que cuidar de no hacer una sola cosa. ¿Qué fue lo que hicieron? Eso, ¿sí? La tenían fácil, pero la atracción a la desobediencia, la codicia, el querer ser como Dios, los arrastró y quedaron fuera del diseño. Interesante. Quedaron fuera del diseño. Tenían que ser fieles en una sola cosa. Pero fallaron. Entonces, amados, ¿cuál es el desafío que nosotros tenemos? Bien. El desafío que nosotros tenemos hoy es saber que Dios nos ha encomendado acciones, tareas que llevar a cabo y hacerlas de la manera correcta, llevando a cabo una buena y sana y saludable administración. A lo largo de toda la Biblia, amados, encontramos personas, o todas las personas que están en la Biblia, la mayoría, tuvieron responsabilidades específicas, comenzando desde el principio, desde, Adán y Eva obviamente, pero luego Noé tuvo que llevar adelante la creación, la fabricación de un barco. O sea, tuvo que administrar por años y no desviarse. En todos esos años que le llevó a construir el arca, él tuvo que mantenerse enfocado, llevando a cabo una buena administración. Por lo tanto, fue efectivo. El barco se hizo, flotó con sus animales y demás, y todo se logró tal cual Dios lo había diseñado. ¿Sí? Luego viene Abraham. Dios le entrega la formación de una nación. Haré de ti una nación grande. Y esa nación grande va a comenzar a través de tu primogénito. Él tuvo que administrar todo eso con sus pruebas y desafíos en los cuales Dios lo fue llevando para que él de alguna manera respondiera correctamente. Luego viene Moisés. A Moisés le toca llevar a cabo la administración de sacar al pueblo de la esclavitud hacia la tierra prometida. Él tuvo que administrar los milagros que se llevaron a cabo en Egipto. O sea, él fue idóneo, capaz, efectivo en todo lo que Dios le encomendó hasta ese momento. Entonces digo, qué bueno es saber que todos tuvieron una participación y una responsabilidad, y dentro del tiempo que le tocó vivir, una asignación, una responsabilidad que tuvieron que administrar. Luego viene David, el cual tuvo la responsabilidad de establecer un reino y ser uno de los, o el mayor gobernador o rey que tuvo el pueblo de Israel, y su reinado fue espectacular. Todos tuvieron que enfrentar o afrontar responsabilidades y ser idóneos en el momento de la historia que les tocó su participación. Por eso es importante entender esto, que el nivel más alto de la administración la vemos reflejada en la persona de Jesucristo. Diga Jesús. ¿Sí? En la Biblia encontramos algunos textos que nos van a ayudar. Juan 12:49 dice, todos los textos están en Juan,
el Evangelio de Juan. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¡Wow! Acá encontramos el máximo nivel de precisión. Jesús no vino a la tierra a hacer algo por su propia cuenta. Él siempre estableció, el Padre me envió, el Padre me envió, el Padre me envió. Y yo vine a hacer lo que el Padre me envió. Yo vine a hablar lo que el Padre me dijo que hable. Yo vine a manifestar lo que el Padre me dijo que manifieste. ¿Sí? Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, cuando entendemos qué es ser un buen administrador no es alguien que se mueve de forma independiente, es alguien que está ligado a quien lo estableció como administrador. ¿Sí? Una empresa establece un contador, un administrador, un tesorero, y les da las pautas de cómo tiene que moverse. No es que el tesorero es el dueño de la empresa y puede tomar decisiones como quiera. No. Se tiene que regir, se tiene que guiar, se tiene que sujetar a lo establecido por la empresa. Y dentro de ese contexto que lo establecen, él tiene que ser lo más eficaz posible. ¿Está bien? Jesús 4:34, Juan 4:34 dice, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es hacer que acabe la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, Jesús fue preciso en su mover en la tierra, como hijo de Dios, pero como hombre. Entendiendo que Jesús en la tierra no se movió como Dios, se movió como un hombre, al cual Dios le guió y le dio parámetros, directivas de qué hacer y cómo hacer. Entonces es interesante esto, cuando nosotros vemos que el hombre fue diseñado para llevar adelante una buena administración de todo lo que se le asigna, encontramos este ejemplo maravilloso de que él se sometió voluntariamente por amor y por honra a hacer la voluntad del que lo había enviado. Fue preciso en todo y un buen administrador en todo lo que se le confió. Aunque era dueño de todo, cumplió la tarea de buen administrador. ¿Cuántos dicen amén, por favor? Ahora nosotros, que conocemos al Señor, que conocimos su palabra, aunque funcionamos bajo la gracia, esto no significa que podemos hacer lo que queremos con lo que Dios nos ha dado. Muchas veces confundimos la gracia, amados. La gracia no es libertinaje. La gracia no es hacer las cosas como a mí se me ocurre. La gracia es un ámbito donde tenemos que funcionar por gracia de acuerdo al diseño de Dios. Es bueno recordar que nada en el reino de Dios es por fuerza, por presión, por obligación, por opresión o por manipulación, sino por revelación. Todo en la Biblia es revelación. Todo lo que hacemos debe ser por revelación, no por impulso, no por sentimiento, no porque me gusta, no, por revelación. Lo hago porque sé que es lo correcto, es lo que yo tengo que hacer porque se me reveló. El apóstol Pablo dice, a mí se me reveló lo que también les he enseñado. ¿Sí? A mí se me reveló lo que sucedió en la última noche cuando cuando Jesús estuvo reunido con sus 12 participando de la última cena. A mí se me reveló. ¿Qué se le reveló? Una institución. Se le reveló una, ¿cómo es que se dice? Una festividad o un rito. No. Se les reveló el cuerpo de Cristo.
El cuerpo de Cristo, diga el cuerpo de Cristo, por favor. Lo que se le revela es el cuerpo de Cristo. No una actividad que hagamos una vez al mes. Por eso dice, cada vez que coman el pan, no todos los domingos, un domingo por semana. Pero no me quiero meter por ahí, porque vamos a tirar, vamos a matar una vaca sagrada que todavía... Al apóstol Pablo se le reveló el verdadero sentido de lo que hizo Jesús con sus discípulos esa noche. No estableció un rito, estableció un orden donde teníamos que respetar la iglesia, su cuerpo. Por eso si ustedes leen el contexto de lo que dice Primera de Corintios, se van a dar cuenta que Él los reprende, porque ellos vienen solamente con intenciones de comer, no de participar como cuerpo. Vienen por intereses personales, para satisfacer su egoísmo. No. Por eso cuando venimos y nos juntamos como iglesia, debemos manifestar la generosidad. Vengo para estar con la familia de la fe. Hola. ¿Cuántos van a estar en la escuela de discipulado el martes? 20-30. Bueno, ahí vamos a hablar de algunas cosas. Dios, amados, Dios nos entregó dos familias en la tierra. La familia biológica y la familia de la fe. Dos familias. ¿Sí? Diga dos familias. El tema es que nosotros muchas veces idolatramos la familia biológica y despreciamos la familia de la fe. Cuando la palabra de Dios dice que hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. ¿Sí? Entonces, bíblicamente, la familia de la fe en la iglesia, en el cuerpo de Cristo y para cumplir el propósito, tiene el lugar número 1. Entonces, cuando yo no respeto la iglesia, el cuerpo de Cristo, amados, estoy despreciando la cabeza. Si yo desprecio el cuerpo, desprecio la cabeza. Yo no puedo amar el cuerpo, amar la cabeza, Cristo, y despreciar el cuerpo, la iglesia. ¿Sí? No se puede dividir. Cristo y la iglesia son lo número 1. Si Cristo es lo número 1, la iglesia, que es su cuerpo, es lo número 1. ¿Está? Para más información, martes 20:30. O llame al 0800. Cuando se nos revela y entendemos lo que hacemos en calidad de hijos para honrar a nuestro Señor y Salvador. Ahora, el Señor, como sabía que con fuerzas humanas naturales no podíamos llevar adelante el plan de Dios, ni el propósito de Dios, ni hacer su voluntad. Entonces, Él sabía que con fuerzas humanas era imposible. Entonces dijo, es necesario que yo me vaya y les voy a dejar a ustedes el Espíritu Santo. ¿Quién estará ahora en? ¿Dónde? En nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. O sea, para siempre. ¿Sí? Y estaría con nosotros para siempre. Entonces, qué interesante que nos deja el Espíritu Santo para que llevemos a cabo la administración que nos compete a nosotros en el tiempo, en la historia que nos toca participar, ¿sí? Y lo podamos hacer de manera efectiva. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Está bien? Perfecto. Este poder está relacionado con la capacidad de hacer lo que se nos encargó de manera efectiva y con total autoridad. Diga autoridad.
Seguramente vamos a hablar de eso también en algún momento. ¿Qué es poder? ¿Qué es poder ahí en el original? Poder es fuerza, eficacia, capacidad, potencia, potestad o autoridad. Fuerza, eficacia, capacidad, potencia, potestad, o sea, autoridad. Entonces, ese poder que viene sobre nuestras vidas es para que sí podamos hacer lo que antes no podíamos o era imposible porque humanamente no se podía. No se puede servir a Dios con fuerzas humanas. Por eso muchas veces fallamos, porque queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Y nuestras propias fuerzas son limitadas. Pero el poder del Espíritu Santo nos capacita para hacer la tarea, hacer discípulos, edificar la iglesia, servir, ¿sí? Cumplir el propósito. Fueron asignaciones, no sugerencias. El Señor nos envía a nosotros a ser discípulos. ¿A quiénes? ¿A los pastores? No, a todos. Algunos se están enterando esta noche. Se te terminó el franco largo. Decirle que está al lado, ponete a laburar. Porque el próximo 1 de mayo vas a ligar una. Diga trabajo. Una vez más, trabajo. No dar trabajo. No hay que dar trabajo. Hay que trabajar. ¿Está bien? El Señor, como cuerpo, como iglesia, nos dio asignaciones. Asignaciones lo tenés que hacer. Es como que yo llamo a alguno de ustedes y le digo, mira, por favor, andá y alcanzame un vaso de agua. Es una asignación. Ahora, si no lo hacemos, yo tendría que llamar a otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, que fuimos salvos, que el Señor nos llamó, no solamente que nos salvó, sino que nos encauzó en el propósito eterno, nosotros no cumplimos con la asignación? Porque también mi responsabilidad es aprender. La responsabilidad de un buen administrador es capacitarse, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces yo me tengo que capacitar. ¿En qué? En la palabra. Sí, me tengo que equipar en la palabra. Hoy vamos a dejar bases del tema que vamos a desarrollar. Sí, un pantallazo general para que luego vayamos metiéndonos a pleno. Porque la Biblia, de acuerdo al lente que nosotros nos ponemos, le encontramos el tema seguro. Si hablamos de autoridad, toda la Biblia habla de autoridad. Si hablamos de amor, toda la Biblia habla de amor. Si hablamos de propósito, toda la Biblia habla de propósito. Porque de todo es de todo. Entonces encontramos todos los temas en todos lados. ¿Sí? Es muy amplia, es un libro tan sabio, tan perfecto, tan maravilloso que encontramos todo. Ahora, Dios nos dio una tarea que llevemos a cabo, para hacerlo más claro. Una tarea que nosotros tenemos que llevar a cabo. Ahora, yo pregunto, ¿es justo que el Dios que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario y que nos salvó y que nos encomiende algo a nosotros que es mínimo, diga mínimo, no lo hagamos? ¿Es justo eso? ¿Habla bien de nosotros? ¿Habla bien de nosotros? ¿Qué pasa cuando un hijo no nos hace caso? ¿Nos ponemos contentos? ¿Nos alegra el corazón? Y dice la Biblia que nosotros siendo malos. Ahora Dios, que es bueno, no porque tiene bondad, sino porque su naturaleza es así. Dios es un Padre amoroso, nos amó y nos dio todo para que seamos salvos. Ahora, es justo que nosotros ocupemos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras finanzas para hacer lo que queremos y no hacer la voluntad de Dios.
¿Es justo? Solamente para que vayamos pensando si es que somos buenos administradores de lo que oímos. ¿Sí? Por eso hay que oír. Claro, un hijo que obedece alegra el corazón y un hijo de honra mucho más. ¿Sí? Entonces Dios espera que nosotros, no es que salgamos a hacer algo que Dios no nos mandó a hacer. No, porque me tengo que sacrificar por la obra. No, Él ya se sacrificó por nosotros. Para nosotros servir a Dios es un privilegio. No es ninguna gravedad, ni uy, qué problema, que ustedes están todo el día en la iglesia. ¿A cuánto le dijeron eso alguna vez? Claro. Cuando le digan así, dicen, no, yo no estoy en la iglesia, yo soy la iglesia, estás equivocada. Yo voy a algunas actividades en la semana, pero yo soy la iglesia, no voy a ningún lado. ¿Estamos bien? Ahora, si Él nos salvó y nos libró de la muerte eterna y nos hizo participantes de su naturaleza divina para que lo podamos representar en la tierra de manera excelente. O sea, nosotros en la tierra tenemos que ser como Cristo, pequeños Cristo. Cada uno de nosotros manifestar a Cristo, ¿sí? Haciendo su obra. Entonces, es interesante, amado, que muchas veces la mayoría de nuestras situaciones personales, de nuestros conflictos, problemas, tienen que ver más que nada con lo que muchas veces nos enfrentamos a diario. Tiene que ver más con estar desconectados de nuestra asignación. Si estuviéramos haciendo lo que Dios nos pidió, muchos de los problemas que nosotros tenemos no los tendríamos. Si estaríamos abocados a hacer lo que Dios nos encomendó, muchísimas de las cosas que nosotros hoy padecemos no tendríamos que padecerlas. Lidiamos con situaciones propias porque no estamos alineados a la voluntad de Dios. Y aunque somos hijos, estamos enredados. ¿Sí? Enredados. Que el dólar, que esto, que aquello, que ahora qué va a hacer, que la inflación, y muchas veces entramos en toda esa. ¿Sí? Y yo digo, no, pero pastor, yo tengo que estar con los pies en la tierra. Sí, con los pies en la tierra, pero con la cabeza en el cielo. No conozco que una inflación le haya ganado a Dios. No conozco. No nació. No se hizo, ni se va a hacer. ¿Sí? Con Dios siempre se gana. Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. El tema es que muchas veces no nos movemos por lo que sabemos, sino por lo que sentimos. Y cuando nos movemos por lo que sentimos, por lo general terminamos mal. ¿Sí? Lidiar con esas cosas, amados, por eso creo que son tiempos donde tenemos que reenfocarnos. ¿Sí? De alguna manera tenemos que replantear nuestra vida y decir, ¿a dónde voy? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero alcanzar en la vida? ¿Por qué me voy a jugar en la vida? ¿Por qué me voy a gastar en la vida? ¿Sí? Uno por experiencia sabe que invertir la vida en Dios es el mejor negocio que nos puede pasar. Jesús dijo, cuando lo fueron a buscar al templo, se había perdido, los padres lo andaban buscando, María y José. Y él se encuentra en el templo hablando con los maestros de la ley y le dice, ¿por qué me buscan si yo en los negocios de mi padre es necesario que esté? Digan negocios. ¿Cuál es el negocio de Dios? ¿Dios tiene negocio? Lo que pasa es que nosotros pensamos negocio y ya se nos dispara
plata, lo natural. El negocio de Dios son las personas, son las vidas, son los seres humanos. Por eso Él vino, dio la vida de su Hijo por nosotros, por los que estamos acá y por los que están perdidos afuera. Ahora, los que están perdidos, que todavía no lo conocen, ¿cómo lo van a conocer? ¿A través de quién? ¿A través de quién? De mí, no de nosotros. Diga, lo van a conocer a través mío. ¿Es posible que sea así? Tiene que ser así. No que es posible, tiene que ser así. Los que aún no conocen se tienen que notificar por nosotros. Porque el negocio de Dios son las vidas. ¿Sí? Las personas, Dios ama. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, Dios amó al mundo integralmente, incluyéndonos a nosotros. Por eso es vital que nosotros entendamos. No hace mucho hablamos acerca de la mala administración que el mundo tiene. Hoy el mundo está como está y está sufriendo todos los desórdenes que está sufriendo la tierra. Extremado calor donde antes no había, extremado frío donde antes no había, lluvias donde antes no llovía tanto, sequía donde antes llovía mucho. O sea, toda esta alteración que hay en el cambio climático, el derretimiento de los polos y tantas cosas más, tiene que ver con la pésima administración que los hombres han hecho con este mundo. Ahora, la iglesia, ¿qué hace? Con que salgamos a juntar botellitas un día a la costa, no hacemos eso. Esto se tiene que ver con un cambio de mentalidad y establecerla en las generaciones. ¿Amén o no amén? El mundo está gimiendo. Ahora, no puede ser que Greenpeace ame más la tierra y el mundo que nosotros, que somos hijos del dueño. Los días estaba viendo que cuando enfrentaron un barco, no sé, gigante, con una lanchita, que estaban matando a las ballenas, no sé en dónde, y estos locos fueron 4 o 5 locos en una canoita, en un coso chico nomás, enfrentando semejante barco. Los amenazaron, qué sé yo, los atraparon, los metieron presos, los tuvieron que soltar. Los tipos se jugaron. Por eso digo, nosotros hoy tenemos que recuperar la administración de todo lo que Dios nos ha entregado. La tierra Dios nos la dejó a nosotros para que fructifiquemos, multipliquemos y llenemos la tierra. Les dejé todo para que la tierra fructifique. Amados, vivimos en un país maravilloso y estamos donde estamos. ¿Por quiénes? Por la pésima administración de los hombres. Pero, ¿dónde está la iglesia? Cuando por muchos años se hablaba, no, la política y la iglesia nada que ver. No se mezcla. Yo soy la iglesia. Por eso si alguien tiene vocación para la política, prepárese. Porque hay que meterse en todos los lugares. Nosotros decimos cambiar y vamos a orar para cambiar. No, amado. Hay que orar, pero hay que hacer. Hay que orar, pero hay que actuar. No digo que todo el mundo se meta a hacer algo que Dios no te llamó. Pero si sentís que Dios te está llamando, prepárate. Porque es un ámbito como cualquier otro. La política no es sucia. Los hombres la han hecho sucia. La política es servicio. Los políticos son empleados del Estado. Son empleados del pueblo. Que están puestos ahí para administrar los recursos. No para enriquecerse ni para hacerse famosos.
Pero como la iglesia dio un paso al costado, le dejamos la rienda suelta para que los que terminen gobernando hagan lo que quieran. Y nosotros encerrados en cuatro paredes, a los gritos orando y declarando cosas y no invirtiendo nuestra vida y no comprometiéndonos seriamente con el cambio y la transformación como tenemos que hacerlo. Muchas personas se involucran en la política por ambiciones personales, por deseos corruptos y demás. Pero hay gente buena. No todos los que están son malos, guarda. No estamos diciendo que todo está mal. No, no. Hay mucha gente honesta, hay mucha gente con la cual uno se puede alinear para poder trabajar en beneficio de. Pero tenemos que comprometernos. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo o no? ¿O estamos bien como estamos? ¿Estamos bárbaros así? No. Argentina, un país maravilloso, hermano. Tiramos una semilla acá y crece acá adentro. Tenemos todo para progresar, para crecer. Argentina hace años atrás llegó a ser la tercera potencia mundial después de Estados Unidos. Y es más, veníamos ahí que le estábamos ganando. ¡Potencia! ¡Wow! Amado, si vos lo pensé un cachito, te ganas de llorar. ¿Cómo lo han destruido todo? Por eso pidámosle al Señor sabiduría a quién tenemos que votar. No nos dejemos guiar por el discurso, el palabrero de la gente, no. Señor, dame la revelación. ¿A quién tenemos que apoyar? Porque hoy el panorama humanamente es tétrico, pero Dios está en el asunto. Dios está en el gobierno. Tenemos que hacer las cosas de acuerdo a su diseño. Por eso es importantísimo, amados, que nosotros entendamos. Y para eso el apóstol Pablo dijo algo interesante. Primera de Corintios 4:1 dice: y así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Cómo nos tienen que reconocer? ¿Cómo te tienen que ubicar? ¿Cómo te tienen que reconocer? ¿Por ser qué? Téngannos los hombres como servidores de Cristo. El apóstol habla acerca de este tema y explica la asignación que recibe y la cual todos tenemos que manifestar. Téngannos, nos incluye, los hombres por servidores de Cristo. Si bien estaba hablando del apostolado y del equipo de trabajo, estaba hablando en general también para nosotros. ¿Cómo nos tienen que considerar? ¿Cómo nos tienen que reconocer? ¿Cómo nos tienen que ubicar? ¿Cómo qué? Como servidores de Cristo. Que los hombres nos tengan por servidores. Diga servidores. ¿Qué era administración? Servir. ¿Qué es administración? Servir. El más alto honor y privilegio del ser humano en la tierra es servicio. Cuando el hombre no sirve, yo no lo dije. Si no servimos, lo dijeron ustedes. Si no servimos, no servimos. Porque Dios nos pone en la tierra y nos deja en la tierra para que sirvamos. Ahora no, nosotros, no. Que siempre yo tengo que ir. Yo tengo mi vida personal. Yo también tengo vida propia. Qué diferencia, ¿no? El apóstol dijo, para mí el vivir es Cristo. Y otro... Por eso digo, cuando nosotros le erramos al blanco, ¿sabes por qué vienen los pensamientos estúpidos a nuestra mente?
¿Nadie tuvo pensamientos tontos en la cabeza alguna vez, sí o no? A ver, levante la mano. A ver, sí, es un sincericidio. Casi la mayoría. Los que no levantaron la mano son mentirosos. La mayoría. Se nos cruzan pensamientos tontos, por ser suave, por no estar involucrados en servir a Dios. Entonces aparecen los conflictos, las cosas personales. ¿Por qué? Porque estamos mirándonos ¿qué? El ombligo. Mi mundo, mi yo. Yo. Todo yo. Yo. ¿Y qué pasa? Cuando nos damos cuenta que nosotros no somos el centro de la historia. Amados, nos morimos, te tiran tierra arriba, a la semana el mundo sigue igual. Al otro día sigue todo igual. No es que va a decir, Comodoro, no trabajamos más, no está el pastor Claudio, no, cerramos todo, no hagamos más nada. No, papá, la vida sigue. La vida va a continuar después de nosotros. No nos creemos que somos infalibles, que somos eternos. No. Seamos buenas administradoras de nuestro tiempo. Aprovechemos el tiempo para servir a Dios. Nosotros hacemos tiempo para cualquier cosa. Te llaman para jugar un partido de fútbol a las 2 de la mañana, vas. Un asado a la 1 de la mañana, vamos. Ahora servir a Dios, no, lo que pasa es que estoy cansado, ¿viste? Recién llego. Amados, tenemos la libertad de hacer lo que queremos. Eso no significa que esté bien. Dios nos da libre albedrío para que nosotros escojamos. Yo simplemente informo, porque es algo que yo también lo vivo. Cuando yo me desenfoco, aparecen los problemas. Cuando uno pierde el sentido para dónde tenemos que ir, automáticamente aparecen pensamientos, cuestionamientos, ¿y por qué esto? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Tranquilo. Ténganlos los hombres por servidores de Cristo. Diga, servir a Cristo es un honor y es un privilegio. Dice, y ténganlos los hombres por servidores de Cristo y administradores. Diga, administradores de los misterios de Dios. Los administradores debemos manejar altos niveles de revelación o de iluminación o de entendimiento. Porque tenemos que impartir, ministrar, hablar acerca de los misterios de Dios. Diga misterios, que ya no son misterios. Que algunas cosas o para algunas personas todavía, o para todos, en algún punto hay misterios que todavía tienen que ser revelados, pero la Biblia ya con el Espíritu Santo nos da a entender que todo es posible de ser revelado y entendido. Amén. Ténganlos los hombres por servidores de Cristo y administradores. Qué importante es reflejar esta posición, servidores de Cristo. Luego dice administradores de los misterios, manejar altos niveles de revelación para mostrar, enseñar las verdades de la palabra a quienes lo necesiten. Cuando algo a vos y a mí se nos ilumina, se nos revela, lo tenemos que compartir. Es lo que yo hago los domingos. Algo que yo entiendo y que antes no entendía, lo primero que hago es compartirlo con ustedes. Y lo que ustedes tienen que hacer es buscar a personas que todavía no lo tienen claro y aclararles el panorama. Porque esto es una cadena. Entonces, si estamos abocados a hacer lo que Dios quiere, lo nuestro se acomoda, de alguna manera se va a acomodar. Tranquilo. Y la otra virtud, dice el verso 2, ahora bien, se requiere que los administradores sean hallados fiel. Diga fiel.
Qué temita ser fiel, ¿eh? Diga, es un tema ser fiel. No todo el mundo es fiel. Pero es necesario que los administradores sean hallados fieles. Que cada uno sea hallado fiel. Diga fiel, por favor. ¿Qué es fiel? Es digno de confianza, confiable, fidedigno, creyente, verdad. Y cuando busqué la ampliación de esta definición de fiel, dice pacificar o conciliar, asentir a la verdad, a la evidencia o autoridad, descansar, obedecer, seguro, confianza, creer. Alguien fiel es alguien seguro, es leal, es confiable, digno de confianza, confiables. Por eso muchas veces lo que más cuesta cuando se rompe un vínculo es restaurar la ¿qué? La confianza. Porque uno confió y le fallaron. ¿Sí? Ahora, todos fallamos en algún punto, ¿o no? ¿Alguna vez le fallamos a nuestros padres, a un amigo, en el trabajo, a un jefe? Fallamos. Tampoco vamos a cortar las venas. Pero digo, necesitamos recuperar ¿qué? Que nos vean como personas ¿qué? Fieles. Porque somos confiables, dignos de confianza. Que lo que decimos, hacemos. Sencillo. Que no hay un doble discurso. Que lo que hablamos hoy lo sostenemos en el tiempo. Doy gracias a Dios cuando personas que son de Ushuaia pueden pasar por acá y contar algunas cosas, porque eso habla de que seguimos siendo las mismas personas. Y cuando vamos a San Nicolás y nos encontramos con gente y amigos, seguimos siendo las mismas personas. Siempre fuimos y mantuvimos una conducta. Nos hemos equivocado, claro, pero hemos tenido la valentía de pedir perdón. Porque pedir perdón no es de cobardes. Al contrario, hay que ser grande para decir, uy, perdón, fallé, me equivoqué, perdón. ¿A cuánto les cuesta pedir perdón? Pero hay que perdonar, porque ese es el mandamiento. Es lo que Dios aconseja. No por sentimiento. El perdón no es un sentimiento. Es una asignación. Perdonar para que ustedes sean perdonados. Si yo no perdono, no soy perdonado. Interesante, amado. Recuperar la confianza. Que Dios nos vea confiables. Que Dios a vos y a mí nos encuentre confiables. ¿Qué les parece? Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 3:1. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Estoy preso por ustedes. Por predicarles a ustedes estoy preso. Si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Cuando el apóstol Pablo les predicó a ellos, ¿qué les estaba mostrando? La gracia. Ustedes, no le dijo, ustedes son una manga de pecadores que no se van a ir derecho al infierno. ¿Le dijo así? No. Ustedes fueron los beneficiados. La gracia de Dios se soltó para ustedes. Tienen la gran oportunidad hoy de servir a Dios porque la gracia está a favor de ustedes. O sea, lo que el apóstol hacía cuando él predicaba el evangelio es manifestar la gracia. Diga la gracia. Y ahora vamos a redondear esto. ¿Qué es la gracia? ¿Sí? La gracia de Dios que me fue dada para con vosotros.
que por revelación, diga por revelación, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Qué le fue revelado? O sea, ya no hay misterio. Una vez que se te revela, ya no hay misterio. Por eso el apóstol Pablo tenía la asignación de que lo que se le revelaba a él lo enseñara a otros. Y de esa manera equipar al cuerpo de Cristo, edificar al cuerpo de Cristo. ¿Qué dijo un verso que leímos no hace mucho? Leyendo, lo cual podéis entender. ¿Qué hace falta para entender? ¿Cuántos leen la Biblia? No levanten la mano. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, cuando leemos las cartas apostólicas nos damos cuenta cuál es el conocimiento que Pablo tenía de Cristo. Porque el misterio, ¿cuál era? Cristo. Y darlo a conocer a Cristo. Por eso Pablo todo el tiempo decía, no es que yo quiero que ustedes me conozcan a mí. No, no, no. Yo soy un administrador. Yo estoy acá para que ustedes conozcan a Cristo. Por eso soy un buen administrador, o debo ser un buen administrador de la gracia. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Sí? Interesante, esa revelación que comenzó en ellos, continúa. Esa revelación que ellos soltaron, comenzó y sigue estando en nosotros. Entonces, la administración es un tema de revelación. No es una cuestión solamente o meramente de capacidad. He conocido gente muy capaz, muy ordenada, todo prolijito, pero empobrecidos en la mente. Les costaba ser generoso. Sí, muy prolijo con los números, pero a la hora de ser generoso, lo que sabía le impedía ser generoso. Por eso cuando se te revela la administración, para Dios 2 más 2 no son 4. Nosotros muchas veces pensamos eso, que 2 más 2 son 4. No, Dios dice 30, 60 y al 100 por 1. O sea, incalculable. Administrar la gracia, sus atributos, es clave para que podamos conocer y entender el funcionamiento del reino de Dios. Lo que antes se nos reveló, ahora sí está claro para nosotros. Lo que antes no se reveló, ahora sí se nos revela para nosotros. Leyendo podemos entender. O sea, ni siquiera hace falta más que leer, estudiar, repasar lo que está escrito en la palabra. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Busqué el original de la palabra administrador y es distribuidor de la casa o supervisor, empleado en esa capacidad, predicador del evangelio, mayordomo. O sea, cuando alguien está predicando el evangelio, ¿qué está haciendo? Está administrando la gracia de Dios. ¡Wow! Profundo. Como dice la gracia, nosotros hemos tenido el evangelio de la condenación. Arrepentido, generación de víboras. No, nosotros estamos para un mensaje de reconciliación. Un mensaje para manifestar la gracia. ¿Sí? Ahora, dice cada uno, diga cada uno. Fuerte, diga cada uno. O sea, cada uno de nosotros, de los que estamos acá hoy, hemos recibido de parte de Dios al menos un don.
según el don que ha recibido, diga, recibí un don. Al menos uno tenemos. Algunos lo tienen con el plástico todavía. Nunca taxi. Sin uso. Según el don que he recibido. O sea, cada uno debe funcionar de acuerdo a lo que ha recibido. El tema es que muchas veces pensamos que no recibimos nada. Que todavía no tengo nada, que tengo que buscar porque no tengo nada. Cuando ya Dios nos dio al menos un don, una capacidad. Don significa la capacidad, el talento que debe ser administrado. Don es una facultad, una capacidad, un favor, un regalo que Dios nos entrega. Diga, una capacidad. El don, la capacidad y el talento deben ser administrados. El error en que muchos caen es que el don que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, pensamos que es para uso personal. No, Dios me entregó este don y bueno, yo con este don me hago famoso, me enriquezco, hago esto, tengo influencias, tengo poder, tengo autoridad, reconocimiento, porque es el don que tengo y la habilidad que Dios me dio y bueno. No. Fíjate, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. ¿A quién? O sea, lo que tenemos no es para nosotros. ¿Qué pasa cuando yo tengo algo para dar a otros y me lo guardo? O sea, el otro está padeciendo, ¿por qué? Suena duro, ¿no? O sea, alguien puede estar sufriendo por causa de que yo no estoy cumpliendo con mi rol. ¿Puede ser así? Porque yo lo tengo que dar a otros. Lo que Dios me dio, lo tengo que compartir. Ministrelo a otros. ¿Qué significa ministrelo? Ministrelo. ¿Qué significa? Significa ser servidor. El tema es que no nos gusta servir, queremos que nos sirvan. ¿No? Es mejor que nos sirvan, ¿no? Es lindo cuando nos sirven, cuando vienen los de protocolo y nos sirven. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, ¿saben que para Dios los que sirven están en mayores niveles? Bien ahí. En un mayor nivel que el resto. El que sirve gobierna. El que sirve gobierna. Entonces, cuando yo sirvo, dejo de estar pensando en mí, en mi egoísmo. Sirvo. Amados, si hay algo que lamentablemente nos estamos acostumbrando, y quiera Dios que no, que podamos reaccionar a tiempo y que esto no sea algo que nos acostumbremos a ser indiferentes con la necesidad de otros. ¿Sí? A mirar para el costado. ¿Sí? No sentimos empatía con el dolor ajeno. Eso es peligroso, amados. Eso es peligroso. Por eso dice, el don que han recibido, ministrelo. Ahora, ministrar es ser servidor. Servir a. Dice, el original dice, domésticamente o como anfitrión, amigo o maestro. Técnicamente actuar como diácono, porque diácono es servicio, administrar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con lo que recibimos? Servir. Con lo que Dios te dio, servir. Dios no te va a pedir lo que no te dio. Dios no te va a pedir, ni me va a pedir que haga algo que yo no tengo. Pero sí me va a llamar a pedir cuentas un día por lo que Él ya me entregó. ¿Se acuerdan que en la Biblia hay una parábola que es muy conocida? La parábola de los talentos. Que un hombre, dice, yéndose fuera, llamó a sus criados y le dijo, me voy a ir fuera, le voy a dejar
talentos, que en otra versión dice dinero. A uno le dejó 5, a otro le dejó 2 y a otro le dejó 1. Y el hombre se fue. Después de un tiempo, dice, el hombre regresa, una parábola que Jesús enseña. El hombre regresa y los llama a sus siervos y le dice, ¿qué hicieron con lo que les di? Y el que tenía 5, dije, bueno, hice algunos negociados y ahora tengo 10. Buenísimo, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Vino el que le había dado 2, porque dice que a cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. Dios no te va a dar algo que no puedas administrar. Por eso tenemos que ser sabios a la hora de pedir al Señor lo que pueda administrar. Diga lo que pueda administrar. Y en la medida que vayas siendo fiel vas a ir escalando. Por eso dice, bien, al de 5 trajiste otros 5, 10, perfecto. Bien, buen siervo fiel. El segundo tenía 2, ¿cuánto? 4. Negocié, te traje 4, perfecto. Al que le dio 1, ¿qué hizo? Dice, no, tenía miedo porque sabía que eras un hombre bravo, que cosechaba donde no sembraste y sembraste donde no cosechaste, que algo así es. Escondí la plata y acá te la traje. El talento que me diste, acá está. Y entonces le dice, siervo inútil. Nadie mira al de al lado. Siervo inútil, sabías que yo era hombre bravo. Al menos, dice, hubieras puesto el dinero en el banco para que me diera algunos intereses. Y dice la palabra que le fue quitado todo lo que ese hombre tenía y se lo dio al que más tenía. ¿Sí? Y ese hombre fue echado de la presencia, ¿sí? Que tiene que ver con lo que un día nosotros nos vamos a enfrentar. Amados, un día estaremos frente del tribunal de Cristo, ¿sí? Enfrentando la realidad de lo que somos, ¿sí? Y dando cuentas de alguna manera de lo que hicimos con lo que Él nos entregó, ¿sí? No para matarnos, sino para que veamos nosotros que realmente lo que Él nos ha dado no es simplemente por un antojo, no, porque nosotros fuimos hechos participantes, que nosotros con lo que Él nos ha entregado seamos buenos administradores. Pero la mayoría de las veces, en una carrera militar o policial, o esas carreras, por lo general, cada 3 años, si no recuerdo mal, ascendés. Entrás como cadete, después cabo segundo, cabo primero y así, vas aumentando. O sea, nadie entra como cadete y se jubila como cadete. Porque significaría que no hizo absolutamente nada. O sea, amados, si Dios nos da algo para crecer, Dios quiere que nosotros crezcamos, ¿sí? En la medida que crecemos, se nos va dando mayor responsabilidad, ¿sí? Hoy nos toca administrar esto, es poquito, pero en la medida que nosotros lo hagamos con fidelidad, Dios te va a dar algo más, y algo más, y algo más, y algo más, ¿sí? Amados, la gracia tiene múltiples manifestaciones, expresiones que debemos enseñar y dar a conocer. Fíjate lo que dice, según el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia. ¿Hay una sola forma de expresar la gracia? No, hay muchísimas. La gracia está para el arte, para el gobierno, para la educación, para la justicia, para todos los órdenes de la vida hay gracia. Y se tiene que expresar y manifestar de la manera correcta. Por eso el que tiene una gracia hace algo y es bueno en lo que hace, porque se mueve bajo la gracia de Dios, en el don que ha recibido y lo comparte con otros y los demás lo disfrutan. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando vos te encontrás con un buen cocinero? ¿Disfrutás de una buena cena, un buen almuerzo o no? Decís, qué bueno, porque tiene un don que lo está compartiendo con uno. Un profesor se preparó y se entrenó para enseñar a los alumnos, está compartiendo la gracia
y enseñándole a los chicos a crecer en el conocimiento, enseñándole facultades, capacidades para luego desarrollar. Eso es maravilloso. Amados, todo el tiempo hay gente haciendo algo por alguien. Es que como iglesia es nuestra esencia, no es una opción, es nuestra esencia. Nosotros fuimos llamados para eso, para manifestar a otros lo que Dios nos ha dado. Así como la gracia nos alcanzó a nosotros, que éramos unos desorejados. Diga, yo era un desorejado. Diga, yo era un rebelde. Dígalo con ganas, no se haga el tibio. Yo era bueno. Me acuerdo cuando hablaba con algunas personas, decían, no, pero yo era bueno. ¿Qué va a ser bueno vos? ¿Qué va a ser bueno vos? La Biblia dice que no hay bueno. ¿Qué tenías el bueno acá? Él decía, no, pero yo fui bueno, yo no hice nada malo. Hablaba con la esposa y era un terrible torrante. Claro, qué bueno. ¿A quién le llama bueno? Aleluya, aleluya. Amados, la multiforme gracia tiene que llegar a todos lados. Por eso es maravilloso cuando vemos personas que tienen un talento. Alguien que tiene un talento en la voz, lo escuchás cantar y uno se, wow, pasaría horas escuchando, ¿o no? O un músico interpretar un instrumento y decir, wow, tremendo, ¿o no? Y son personas que quizás no conocen a Dios, pero el don te atrapa. Ahora, nosotros no tenemos que valorar a las personas por el don. Valorar a las personas porque lo que son como personas, no por el beneficio. ¿Se entiende? Por eso debemos amar a cada uno. La gracia tiene múltiples manifestaciones. La gracia, ¿qué es la gracia? Es el favor de Dios para con el hombre a fin de tener la posibilidad de recibir lo que por mérito propio estaba incapacitado. La gracia es recibir de parte de Dios, recibir de parte de Dios, ¿dónde está lo que escribí? Que no me acuerdo. El favor de Dios para con el hombre a fin de tener la posibilidad de recibir lo que por mérito estaba incapacitado. Amados, no merecíamos nada. Porque por ahí uno se piensa que merecen algo. Diga, no merecíamos nada, pero Él nos dio todo. ¿Qué nos dio? Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Diga, me bendijo. Nosotros teníamos forma de alcanzar la bendición de Dios, el favor de Dios, si no fuera por Cristo. No. Nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Nos dio la salvación, nos hizo hijos, nos hizo herederos. Tantos beneficios. Nos hizo parte de la familia, del cuerpo de Cristo. Por eso todo eso lo tenemos que valorar, porque eso es gracia. Hoy estamos donde estamos y nos movemos como nos movemos por gracia. Diga por gracia. Porque la manifestación de Dios se expresó a través de Cristo y por medio de Cristo nos alcanzó la gracia y por su gracia podemos funcionar. Nada es por mérito propio. Por mérito propio estábamos descalificados. Pero Él nos amó de gran manera. La gracia nos posiciona porque nos santificó, nos justificó, nos bendijo y todo lo demás que ya hemos mencionado. ¿Sí? Cada uno, según lo que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Verso 11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice el verso 11? Si alguno hable conforme al sentir. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Conforme a la realidad. ¿Y cómo estamos? Y acá estamos, con esta inflación, ¿dónde vamos a ir a parar? Yo no sé qué vamos a hacer.
Si alguno habla, ¿qué tiene que hacer? Conforme a la palabra de Dios. O sea, yo tengo que tomar la forma de la palabra. Conforme es tomar la forma. Conformar es tomar la palabra de Dios. O sea, mi palabra está fundada o fundamentada en la palabra de Dios. No en mi sentir, no en mis preocupaciones, no en mi angustia, no en lo que siento, en lo que sé. ¿Amén o no amén? ¿Me puede decir amén? El que hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ¿qué era ministrar? Servir. Si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que hacemos, lo hacemos por y para Él. Por su gracia en nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando alguien te dice, wow, que te aplaudo, tranquilo. ¿Sí? No estamos para los aplausos, no nos movemos por los aplausos ni por el reconocimiento. Está bueno honrar, está bárbaro, pero nosotros no nos tenemos que mover por lo que nos dicen o dejan de decirnos. ¿Sí? Si alguien te aplaude, bárbaro. Si no te aplauden, seguí igual, porque no estamos para eso. Yo tengo que moverme, si voy a hablar, conforme a la palabra de Dios, y si voy a ministrar o a servir, lo hago según el poder de Dios. No lo hago con mis fuerzas. Porque si yo quiero servir a Dios con mis fuerzas, me canso. Y comienzo a renegar y a quejarme y a decir, ¿por qué estoy cansado? Mirá, que sirve. No. No sirve. Si vas a servir de esa manera, no sirvas, porque no le sirve a nadie. Si servimos, lo hacemos por el poder de Dios. Si hago algo es porque el poder de Dios está en mí. Amén. Cada uno debe participar de acuerdo a lo que recibió. Y todo debe hacerse conforme al diseño correcto y dentro de los parámetros establecidos por el Creador. Y con esto termino. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuimos fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Dentro de todo lo que hablamos, también la riqueza o el dinero cumple un papel fundamental. Al único en que Dios le da el título de Señor es a las riquezas. Por eso dice, no podemos servir a dos señores, o a Dios o a las riquezas. O sea, que las riquezas nos pueden señorear. ¿Sí? Entonces podemos terminar siendo esclavos de lo que tenemos. Y dice, pero yo no tengo mucho. Lo que tengas. No importa lo que sea. ¿Sí? Las finanzas es un papel fundamental dentro de la vida de la iglesia. ¿Sí? Por eso Dios estableció métodos para que el hombre fuera dadivoso, generoso. Pero luego, con la revelación del Espíritu Santo, se amplía mucho más todavía. Yo doy gracias a Dios porque tenemos y somos parte de una congregación generosa. Pensé que iba a decir amén. Estoy hablando de usted. ¿No se considera así? Somos parte de una generación generosa. De una congregación generosa, perdón, generación. Y eso es bueno, diga, eso es bueno.
Ahora, el peligro de la fidelidad. ¿Sí? Por eso no quiero desarrollar los temas. Dije que iba a dejar una plataforma porque todo tiene que ver con todo. Simplemente es esto. Que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Sí? Si tu tesoro es Cristo, allí está tu corazón. Y si no, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Sí? Es bueno saber y entender que Dios estableció y por revelación en el nuevo pacto, ¿sí?, que la generosidad se amplía. Ya no traían algo, traían todo. Dice que vendían las casas y la traían a los pies de los apóstoles. ¿Sí? No traían una ofrenda, traían todo. Diga todo. Por eso en el nuevo pacto ya no es una porción, es todo. Diga todo. No significa que tengamos que vender nada. Digo, en los parámetros que nada te gobierne, que nada de lo que tienes te gobierne. Yo una vez le dije, Señor, mi casa es tuya. Y ahí la vendí un día. O sea, todo lo que tengo es de Él. Y se va. Y si lo necesita, ahí está. ¿Sí? Porque todo es de Él. Diga, todo es de Él. Entonces, cuando Él gobierna sobre todo, significa todo. ¿Sí? Por eso la generosidad es parte de nuestra vida y es muy amplia. Y es muy profunda y después lo vamos a enseñar. ¿Sí? Ya con más detenimiento. Pero digo, que nada te gobierne, que solamente Cristo sea el que te gobierne. Dios es un Dios generoso y si tenemos a Dios en nuestro espíritu, debe estar la generosidad, porque es su esencia. ¿Sí? Dice que es más poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Entonces, ese Dios que quiere darme mucho más abundantemente de lo que pido y lo que piensa, si ese Dios está dentro mío, yo tengo que tener esa misma naturaleza de ser generoso. Por eso Jesús enseñó, si te piden que vayas una milla, anda 2. O sea, mostrá la generosidad todo el tiempo. Si te piden la capa, dale también la túnica. O sea, generosidad. Ser generosos. Le dice a los religiosos, ustedes diezman del comino, de la menta, pero se olvidan de la justicia y de hacer buenas obras. Era necesario que sigan haciendo una cosa sin descuidar la otra. ¿Sí? O sea que todo fue establecido por el Señor. Y quiera Dios que nada nos gobierne y que solamente sea Cristo gobernando nuestros corazones. Porque, amados, si nosotros tenemos un corazón de acuerdo al corazón de Dios, generoso, Dios cada vez te va a dar más. Ahora, si en lo poquito que te dio a administrar sos infiel, si hoy se le doy un sueldo y es infiel con un sueldo nomás, mirá si le doy millones, se pierde, no lo vemos más. Porque si en lo poquito que tenía que administrar no supo administrarlo, porque hay egoísmo, porque buscamos la manera de evitar ser generosos, entonces estamos complicados. Simplemente no estamos teniendo la misma naturaleza de Dios. Por eso la importancia de ser generosos. Es un atributo que Dios tiene y que nos ha entregado por medio de su Espíritu. Amén. Es la clave de servir a Dios de manera integral y todo, servir, dar, todo es por revelación. Diga por revelación. Por eso si alguien te quiere manipular para que hagas algo, no lo hagas. Nadie tiene que hacer algo ni por presión, ni por obligación, ni para quedar bien, ni por compromiso, ni porque... No. Lo que hago, lo hago por revelación. Si no se te revela, no lo hagas. Y si se te revela, más vale que lo hagas. Sí, porque a mayor conocimiento, dice la palabra, mayor condenación.
El conocimiento trae mayor juicio, de alguna manera. Pero Dios nos enseña para que seamos fieles. Yo pregunto, ¿el Dios que nos salvó nos trajo a su reino para empobrecernos? ¿Dios quiere que seamos pobres? Porque muchas veces pensamos que la pobreza es sinónimo de humildad y no tienen nada que ver. No. La pobreza es una situación a la cual podemos resistir. La pobreza es un estado de la mente, porque podemos tener y ser pobres en la mente. ¿Sí? La escasez, todo la podemos pasar un día. El apóstol Pablo dijo, fui preparado para estar en la abundancia o para estar ¿en qué? En la escasez. En todo y para todo he sido preparado. Ahora, si yo estoy en escasez por rebelde, es otra cosa. Si yo estoy en escasez, aunque soy fiel, me toca pasar por un momento de escasez, tranquilo, estoy siendo probado. Y en la prueba seré aprobado. ¿Sí? Porque muchas veces dicen, no, yo cuando tenga voy a servir a Dios. Yo cuando tenga auto voy a servir a Dios. Cuando tenga mi casa voy a servir a Dios. Cuando me jubile, no, papá. ¿Cuándo hay que servir a Dios? Ayer. Bueno, hoy. El mañana no nos pertenece. Hoy es el día. Diga, hoy es el día. Seamos buenos administradores, amados. De todo lo que tenemos, del tiempo, de la fuerza, de la vida, de la familia, de todo. Seamos buenos administradores. Y pidámosle al Señor que nos enseñe, que nos hable, que podamos encontrar en la palabra las respuestas que necesitamos para ser buenos administradores.